Hoy vamos a terminar de ver lo que tenga que ver con el tema de secuencia de datos elementales. El tema que nos queda por ver es más que nada para el tratamiento de las secuencias. Normalmente, cuando uno trabaja en secuencia de datos elementales, uno siempre hace una apertura y un recorrido puntual de cada elemento hasta el final, sin evaluar, analizar o procesar algo. Normalmente hay una consigna, la secuencia tiene un formato interno y lo que tienen que hacer ustedes como analistas en ese momento, analistas de datos, o analistas de la estructura, o analistas del contenido, es procesar la secuencia en base a lo que les indica el problema, lo que se define como problema, y obviamente ese problema o esa definición les va a indicar a ustedes cómo proceder o qué tener en cuenta para resolver. Entonces aparece un concepto que lo consideramos dentro de la carrera como subsecuencia. La idea de la subsecuencia es, como dice ahí, un conjunto de elementos consecutivos que están incluidos en la secuencia, considerados como un subconjunto, y algo más que importante, de acuerdo a la definición del problema. O sea, la subsecuencia no existe por sí sola, existe por la definición del problema. No sé si eso es claro o no es claro. Si yo tengo una secuencia de caracteres, ¿sí? Y hay adentro caracteres de distintas formas, tipos, lo que sea, si están agrupados de distintas maneras. Si yo tengo, por ejemplo, le doy la consigna de un ejemplo, ahí existe el concepto de palabra, y le digo cómo es una palabra y cómo se debe considerar o qué hay que analizar para considerar si eso es una palabra, y le digo, bueno, cuéntenme cuántas palabras existen o cuántas palabras encuentro. Entonces ahí yo al problema ya le estoy definiendo algo, estoy diciendo que existe algo que se llama palabra, esa palabra va a estar compuesta por caracteres distintos de blanco, por ejemplo, distintos de un espacio en blanco, todos consecutivos, o puede estar delimitado por alguna marca en particular. Entonces ahí le estoy definiendo ya que hay que controlar una marca. Entonces hay cuestiones que el problema le va a definir a ustedes. Ahí es donde nacen las subsecuencias, desde la definición del problema. Y deben considerar estas cosas, son elementos consecutivos. No aparece una subsecuencia, o sea, una subsecuencia que en realidad es un pedacito acá, otro pedacito por allá, y en realidad todo eso. No, siempre consideramos como elementos consecutivos. Y van a estar dentro de la secuencia principal. Eso también les da otra pauta, que ustedes van a tener una estructura, así como vimos en los esquemas de la clase pasada, por un mientras, un repetir, o un par, inclusive todo depende de la definición o de la clasificación, perdón, de la secuencia. Dentro de esa estructura principal van a tener otras estructuras de control que van a trabajar sobre puntualmente estos grupos o subconjuntos de caracteres que van a estar agrupados por alguna definición. Acuérdense entonces, la subsecuencia, conjunto de elementos consecutivos que están incluidos, o sea, pertenecen, están incluidos en la secuencia principal y son considerados como un subconjunto de acuerdo a la definición del problema. O sea, no existen porque sí. O sea, si alguien les dice palabras, usted tiene que precisar la definición de la palabra, que es cómo se entiende dónde aparece una palabra y demás. Por ejemplo, esto. Palabra, por ejemplo. Un ejemplo que puede aparecer muy comúnmente en una secuencia de caracteres. Subconjunto de elementos consecutivos de una secuencia de caracteres que comienza con un carácter distinto de un espacio en blanco y finaliza con otro carácter que puede ser un espacio en blanco o alguna marca específica planteada en el problema. Ustedes dirán, bueno, a ver, acá tengo mi primer carácter, que no es un espacio en blanco. Entonces ya, de acuerdo a mi definición, estoy en presencia del inicio de una palabra. Voy al siguiente carácter, sigue siendo, de acuerdo a la definición, distinto de blanco, o sea que sigo en la palabra hasta que encuentro un espacio en blanco. Entonces, todo lo que pasé son caracteres consecutivos y de acuerdo a la definición del problema, me dice que esto es una palabra.
Entonces ahí puedo contar o puedo haberla guardado en la estructura de soporte y mostrarla después en la pantalla, o pudo haberla impreso, haberla guardado en la secuencia de salida, algo, lo puede haber procesado. Fíjense que después de esto continúa un carácter distinto de blanco y así, otro, acá sigo, otro, hasta que otra vez llega un espacio en blanco. Entonces, todo lo que pasé es otra palabra. Y fíjense esta, otro carácter distinto de blanco, hasta que llego a algo que es ¿qué? Un punto. ¿Y eso qué es? ¿Es un carácter que pertenece a la secuencia? Es un carácter que pertenece a la secuencia. El elemento final. Como elemento final. O sea, es procesable, ¿no es cierto? Pues parte de un carácter procesable. Este es el único carácter no procesable porque es el fin de la secuencia. Yo lo marqué genéricamente como fin de secuencia, es algo que lo encuentro y termino. Pero fíjense, encontré espacios en blanco, y hasta acá, y acá no hay un espacio en blanco. Pero tampoco es un carácter, o sea, es un carácter, pero no es un espacio en blanco. ¿Cómo lo tomo? Y acá es donde puede aparecer esto. La última parte de la definición de la palabra. Entonces, en la definición yo digo, que inicia con algo distinto del blanco, termina con un blanco o con una marca específica planteada en el problema. Esa marca puede indicar que es el punto. Entonces todas mis palabras van a terminar en un espacio en blanco y un punto. Pero eso no es para siempre, ni porque sí siempre tiene que ser. No, ojo, siempre vean el problema, no se queden con que la palabra siempre va a ser así, siempre va a haber palabras. No, siempre nada. 10% de las cosas no existen. Pero puede ser un punto seguido. Puede ser un punto que inclusive lo tengo que contar como parte de la palabra. ¿Por qué? Porque la definición del problema lo indica así. Ahora, si yo le digo que esa otra marca que va a delimitar las palabras es el punto, entonces acá hay un límite de una palabra. Claro, si especifica que está separado por espacio y trasciende. Por espacio y... Eso contaría como parte de la palabra. Si no indico que el punto es el fin de la palabra, sí. Exacto. Por eso, ahora pregunto, ¿recuerda la clasificación que vimos? Bueno, ahora vamos después, no me voy a adelantar porque tenemos que ver otras cositas más. Lo interesante que es un ejemplo y muy común para procesar es encontrar palabras. En realidad acá lo bueno es que ustedes se dan cuenta es que depende de cómo se defina, pueden encontrar el subconjunto de caracteres que forman algo. Una palabra, un nombre de una persona, puede ser un nombre y un apellido, todo junto porque está delimitado por algo. Puede haber varias definiciones de subsecuencias y ustedes tienen que encontrarlas y saber detectarlas. Acá hay una, por ejemplo. Vamos a la que sigue. Fíjense esta. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no, por supuesto. El tema del punto, porque ayer cuando estábamos haciendo la práctica, eso estábamos hablando con el profe, que en el problema no especificaba si era un carácter o era el final A ver, de la, ¿cómo es? De De una- la secuencia. Si el problema especifica que termina, entonces, como me dijo usted, con el punto, sería la marca, no es un carácter, es una marca de firma. es una, o sea, a ver, para la palabra el punto, bueno, vamos a tratar. Yo te digo, las palabras inician con un carácter distinto de blanco y van a terminar con un espacio en blanco o un punto. ¿Qué te estoy definiendo con el espacio en blanco y el punto? Una marca. Una marca, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que es un carácter que va a formar parte de la secuencia, pero es distinto a la palabra, o sea, no forma parte de la palabra. Entonces vendría a ser algo como este inclusive. Más allá que es un carácter válido, todo distinto a la secuencia, para vos es una marca. En fin, entonces deberías tratarlo como tal. No te estoy diciendo todas las palabras terminan con Z, entonces vos buscás la Z, digamos, en realidad es un carácter, es una letra, qué sé yo, como si en ese caso sería una subsecuencia pura. Es raro, pero podría pasar. En caso las palabras, como son indefinidas, normalmente existen marcas que las delimitan. Porque no todas las palabras tienen la misma longitud. Entonces vos tenés que plantear cuáles son los fines. O sea, cómo yo reconozco que acabo de pasar por una palabra. Eso se tiene que definir a priori. Cosa que vos cuando proceses sepas.
Si vos no sabes eso, difícilmente puedas entender dónde terminan las palabras, dónde comienza una y dónde comienza otra. Debe ser claro. Y otra cosa, nunca consideren que esto es siempre así, sino es el problema lo que tiene así. Cada problema tiene su definición. ¿Sí? Un problema que hable de palabras, puede ser que en otro problema se hable de palabras y no se debe considerar de la misma forma. Deben estar abiertos a que eso pueda pasar. Porque si consideran siempre todo de la misma forma, pueden cometer errores en la resolución de los problemas. Y ahí es donde está la pelea. O sea, ¿por qué si yo resolví de tal manera ya las palabras significaban algo, acá tienen que significar lo mismo? Y no es así. Si en cada problema usted tiene que pararse y decir cuál es la definición correcta acá. Palabra, ¿dónde empieza o dónde termina? Solamente termina en blanco, o sea que significa así. Todo termina en blanco, esto no es un blanco, acá sí forma parte de la palabra. Si no te lo especifica, esto sería parte de una palabra. ¿Se entiende? Tiene que estar específicamente definido previamente, cosa que vos puedas procesar. Esto se ve mucho, por ejemplo, en el tráfico de redes. Cuando usted tiene un escáner de red, el escáner de red se basa en el esquema de los protocolos. Un protocolo de red tiene la definición que la longitud es tal, de tales campos, y por ejemplo tiene 4 bytes, 2 bytes, 1 byte, 1 bit, 3 bits, 5 bits, o sea, son longitudes distintas. Entonces cuando vos haces el analizador es similar a esto. Son caracteres que van pasando por una máquina y vos decís, bueno, acá corté, esto es una dirección. Voy a la siguiente, acá corto, es otra dirección. De acuerdo al protocolo, esta es la dirección de destino y esta es la de origen. Acá me define con este pedacito de información el tipo de paquete. Puede ser un paquete que viene de IP, un paquete que viene de otro protocolo, ICMP o lo que sea. Entonces vos vas parcelando todo. ¿Se entiende? Pero eso tiene que estar previamente definido. Los estándares definen cómo el protocolo está parcelado. En toda la cadena de información que vos recibís está delimitado, digamos, dónde empieza un pedazo de información o una porción de información a otra. Donde hay una dirección, donde hay un tipo, donde están los datos, eso está todo determinado. En cambio acá yo te estoy diciendo qué es. Entonces vos tomás esto como la definición para poder procesar. Tiene que ser clara la definición. Y vuelvo a insistir, no tomen siempre de la misma forma todo. Hay que preguntar. Si el profe de práctica le puede decir, no, bueno, ahora consideren esto y esto. ¿Listo? El profe planteó eso, resuelvo de esa manera. Entonces la idea de la subsecuencia es identificarla con la definición. ¿Por qué? Vuelvo a la definición anterior que dimos de subsecuencia. ¿Qué pasa si yo acá les digo, cuéntenme la cantidad de caracteres que hay? ¿Hay alguna subsecuencia que tratar? Fíjense que esto está formado por palabras, espacio en blanco y demás, pero yo les pido, cuéntenme caracteres. ¿Qué subsecuencia hay ahí? ¿Hay que procesar alguna subsecuencia? ¿Hay que identificarla? No. Entonces, por más que esté formado de determinada manera, vos lo vas a procesar y te piden otra cosa, no hay subsecuencia. Esa es la magia de la definición de la subsecuencia. Depende del problema. Si el problema te dice contame los caracteres, por más que haya palabras, texto, párrafo, documento, vos tenés que contar caracteres. Y se terminó, no tenés que procesarlo como una subsecuencia, por más que haya subsecuencia de adentro. Subsecuencia que en realidad en ningún momento se le definió como subsecuencia. Por eso, si yo te digo palabras, vos tenés que ver palabras acá. Si yo te digo contar caracteres, y vos contar caracteres, se terminó contar caracteres, pero acá hay palabras. No interesa. Todo, hasta que llegues acá. ¿Se entiende? O sea, la visión cambia, depende del problema. No siempre es lo mismo. Piensen así. A menos que el profesor ya de antemano le diga en la práctica, siempre a las palabras, si se aparece la palabra, la vamos a tratar de esta manera. Entonces ustedes la tienen ya como si fuera un protocolo estándar. La tienen un estándar, es decir, la palabra siempre es así. Como decir cada 4 letras una palabra. Si fuera la definición esa, vos decís cada 4 letras es una palabra. Pero si fuese así la definición. Y si no, por ejemplo, estandarizado puede ser algo así. La palabra termina con un espacio en blanco o con la marca de una subsecuencia que la contiene, por ejemplo. Entonces vos sabés que si la palabra está entre una oración, la oración termina en un punto, entonces las palabras van a terminar en un punto. Ahora, si solamente hay palabras, pero no hay oraciones, ¿dónde terminan las palabras? Puede terminar acá, en realidad. La última palabra. Eso es definición. O sea, por eso quiero que expandan la mente, ¿sí? No se cierren tanto a que todo siempre es lo mismo,
Y piensen siempre o analicen el problema para poder procesarla. Vamos a otro ejemplo que es de oración que vimos recién. Fíjense que acá yo en vez de contar palabras quisiera contar oraciones. ¿Tiene algo que ver la palabra? No. ¿Qué me interesa saber? ¿Dónde empieza y cuándo termina una oración? Entonces, por ejemplo, puedo definirlo así. Subconjunto elemento consecutivo comienza con un carácter distinto de espacio en blanco y finaliza con un carácter, por ejemplo, el punto. Acá hablamos más genérico, pero podemos especificar qué es el punto del carácter. O alguna marca específica plantear el problema. Fíjense que yo acá marqué mi ejemplo con un punto. Entonces, cada que llego a un punto, ¿qué cuento? Una oración. ¿Te interesa si está formada por palabras? No. Porque en ningún momento yo planteo que hay palabras, estoy planteando que hay oraciones. Ahora, si tengo que contar, hacer un promedio de palabras por oración, ahí tengo dos cosas. Tengo que considerar la palabra y dentro de la consideración, perdón, tengo que considerar la oración, que sería el más grande, y dentro de la oración, palabras. Y hay que procesarla de esa manera. Ahora vamos a ver un poquito de ese tema del procesamiento. Pero fíjense que otra vez es una definición. Ustedes tienen que verlo, fíjense que esto lo pinté a propósito, todo igual. Porque en realidad acá no estoy buscando ninguna palabra ni viendo palabras. ¿Qué estoy viendo? Oraciones. En el caso anterior las marqué a las palabras porque había que identificar palabras. Todo tiene que ver con el problema. Las subsecuencias son definidas por el problema. No hay que otra. Lo vamos a subir al campo. En realidad hay una teoría un poquito más larga que estamos armando, así que la terminamos de cerrar porque hay una diferencia de criterio en cuanto a cómo definir algunas palabras, digamos, en particular, pero es para consensuar todo, así que todos después hablamos del mismo lenguaje. Fíjense otro caso muy común también de encontrar, un DNI. ¿Cómo lo veríamos un DNI en una secuencia de caracteres? 8 dígitos numéricos Consecutivos, sí. De tipo de caracteres, dígito numérico. Si yo encuentro 8 consecutivos, puedo considerar que es un DNI. Es siempre así, todos los DNI son iguales, ¿no? Y mientras seamos 99 millones, probablemente no valen así. Para Brasil no creo que podamos hacer eso porque son más de 200. ¿Sí? En China mucho menos, son más de 1000 millones. O sea que todo va a depender del ámbito, del problema, la definición. O sea, el DNI no es siempre lo mismo. Acá, para mi problema, yo definí que el DNI son 8 consecutivos, pero siempre son dígitos numéricos. O sea que si acá, por ejemplo, 31475, acá en vez de un 8 apareció un asterisco, ¿iba a ser un DNI o no? No, ya pierdo. ¿Sí? Pero es la definición, o sea que eso deja de ser un DNI. Esa es la idea. Así tienen que identificar las cosas, siempre basados en la definición. Existe la subsecuencia siempre y cuando haya una definición de que cumple ciertas pautas o se la define de una determinada manera. Son tantos caracteres consecutivos con determinadas características. Sí, sí, dale. Si fuera un asterisco central, no solo en la definición, pero podría ser una secuencia consecutiva de números enteros. Sí. El número entero, o sea que yo pongo cualquier Dígito numérico, no número entero. Dígito numérico. Dígito numérico. Ajá, tipo carácter, ¿verdad? Ajá. No hice ejemplo con numéricos porque normalmente en los numéricos no vamos a encontrar subsecuencias o no se procesan muchas subsecuencias con el dato es un número, pero sí cuando son caracteres, porque tienen un formato distinto. ¿Cómo le tengo que definir como numérico? Dígito numérico. En realidad esto es secuencia de caracteres. Todos los ejemplos que estoy dando son secuencia de caracteres, que significa conjunto de caracteres. Uno a continuación del otro, acordarte siempre físicamente, o sea, esto es, como es una secuencia, está almacenado como tal, es un carácter a continuación del otro físicamente. Y se accede uno a continuación del otro. Acordate que por definición de secuencia vas al primer elemento, uno por uno hasta llegar al último. ¿Sí? La otra que vos decís, si vos querés definir algo genérico con una DNI y no importa la longitud, debieras definirlo como una subsecuencia indefinida, pero tenés que poner una marca. En cambio acá, ¿qué tipo es este?
de lo que acabo de definir. ¿Qué tipo de subsecuencia sería? Vámonos. ¿Se acuerdan la clasificación que teníamos de secuencia? Sí, sí. Teníamos Pura, impura y definida. y después teníamos indefinida. Definido, por eso indefinida. ¿Ah? Definida, pues son 8. Indefinidas podían ser bien. El DNI, ¿qué sería? La subsecuencia, perdón, se las clasifica de la misma forma. Hay subsecuencias definidas e indefinidas. Y entre las indefinidas puede haber puras e impuras. ¿Se entiende? O sea, todo lo que es subsecuencia respeta la característica que vamos a ver ahora y la clasificación como si fuera una secuencia. Se la clasifica de la misma forma. Entonces, por ejemplo, caso anterior, vamos a poner un poquito. Ahí, a la palabra, ¿cómo la definirían ustedes? ¿Cómo la clasifican? Para generalizarla, ¿cómo la definen? Con un espacio en blanco. No, acá sería cómo se la distingue, cómo se la encuentra dentro de la secuencia principal. Empieza en un carácter distinto de blanco y termina en un blanco o, en este caso, en el punto. No. Pero si yo la tengo que clasificar a la palabra, ¿cómo la clasifico? ¿De acuerdo? Indefinida y pura. ¿Solo indefinida? Y pura. ¿Pura o impura? Pura. ¿Pura? Sí, porque conozco el elemento. Vamos a discutir ahí. ¿Pura o impura? Pura. Algunos dijeron pura y ya por algo es. Así que yo quiero saber lo que dijeron pura, por qué dicen que es pura. Porque vos conocés los dos parámetros. Claro. Cuando es distinto de blanco y cuando finaliza con un elemento. Pero la definición de pura era otra cosa. Yo conozco el carácter final, pero forma parte de qué. De la secuencia. En este caso, el espacio en blanco forma parte de la subsecuencia o no. ¿Sí o no? ¿Sí? El espacio en blanco forma parte de la subsecuencia. Estoy hablando de la palabra. ¿Forma parte de la subsecuencia el espacio en blanco? El punto forma parte de la subsecuencia palabra. Entonces, ¿qué es? Las puras, para que no se confundan. O sea, usted diga, o sea, por ejemplo, el documento sería pura, no, ni así. Es más definida porque aparte no hay un carácter igual siempre. Las puras es cuando yo conozco, por definición del problema, cómo termina, cuándo termina, pero ese carácter forma parte del conjunto procesable. La oración, pues, la pura. La oración tampoco. El punto no es parte de la oración. Termina la oración. Entonces, en ese caso sería la marca, vendría a ser el espacio y el punto. La oración termina acá. Si fuera oración, ¿no es cierto? Vamos a ver. ¿Dónde termina la oración? Acá. Esta es la marca de fin. O sea, este es el último carácter procesable de la oración. Cuando pisa este, automáticamente tengo que salir del proceso de oración e irme a otro proceso, no sé cuál continúa. Pero este es una marca de fin de todo lo que está allá. Pueden decir, hay un debate muy fino, sí, no, el punto forma parte de la oración o no. Sí, es parte de la oración porque indica la marca de fin, o sea, por ejemplo. Pero no es procesable. Yo no puedo distinguir si la oración termina o no. ¿Está? Eso sí es claro. Pero los caracteres procesables dentro de la oración son todos estos. Hasta el punto. Inclusive el último también hasta el punto. Si yo tengo que contar caracteres por oración, voy a contar hasta acá. Si tengo que contar palabras por oración, voy a contar hasta acá. ¿Se entiende, no es cierto? Si tengo que contar oraciones, en realidad cuento esta aparición. Estoy suponiendo que no hay otros puntos raros por ahí dando vueltas. Pero eso es por definición también del problema. Se supone que si me dicen que las oraciones terminan en un punto, se supone que en toda mi estructura no hay 3 puntos consecutivos, o sea, los puntos suspensivos, por ejemplo. Si no hay eso generaría un problema de procesamiento. Siempre hay que pensar que las cosas están bien hechas, están bien almacenadas. Por lo menos para aplicar las técnicas y aprender a resolver los problemas. El día de mañana que programen en realidad, ustedes debieran controlar esas cosas. Voy a hacer controles en el código que permitan detectar si
sigo la numeración o cosas así. Pero bueno, eso lo harán el día de mañana cuando programen. Por ahora siempre en algoritmos de estructura de datos tratamos de evitar llenar de controles el código, tratando de pensar en todas las posibles macanas que puede haber hecho quien creó la estructura, o sea, quien armó la estructura de esto. Porque puede haber metido 200 asteriscos o caracteres raros que no simbolizan nada y bueno, pero están ahí. Y no me puedo preocupar por eso porque la intención de la cátedra es que ustedes sepan aplicar las técnicas, sepan identificar la secuencia, la subsecuencia, clasificarla y hacer todo un proceso como corresponde, pero siempre pensando que las estructuras están bien armadas, a menos que explícitamente les pidamos que hagan algún que otro control. Pero eso es un pedido explícito en el planteo del problema. Control el qué, tal cosa. Entonces usted tiene que armar el control ahí con un condicional o alguna estructura repetitiva, preguntando si ocurre o no algo, o planteando una bandera, por ejemplo, una variable tipo bandera. ¿Está? Pero vuelvo a lo que estábamos hablando. Esto es una marca del fin. ¿Sí? El espacio en blanco en las palabras será una marca de fin. Son impuras. Indefinida por la cantidad de caracteres, impura porque hay una marca que me indica el fin, nada más. El espacio en blanco no es considerado parte de la palabra, el punto no es considerado parte de la palabra, y en la oración tampoco es considerado parte de la oración. Sabemos que una oración bien formada termina en un punto, pero para el proceso en sí no se lo considera. Acá, por ejemplo, el DNI, ¿qué sería? Y aunque aparezca nombre allá, el nombre simboliza que es el nombre de una persona. Normalmente los nombres no tienen la misma longitud. Entonces, ¿qué dice yo acá? Fíjense. Acá, ¿y acá qué puse? Un guión. ¿Qué sería eso? Una separación, una marca. Probablemente sea una marca. Nada más que acá yo definí, para mostrar un ejemplo, lo que sería un DNI. Pero el resto de la estructura, fíjense, aparece nombre, guión. ¿Qué tiene pinta eso? ¿A qué se parece? A que ahí iría el nombre de alguien, por ejemplo, el dueño de este DNI. Y como yo, si tuviese el nombre real ahí, ¿para qué me serviría ese guión que aparece ahí? Para separar. Para separar, para saber cuándo termina el nombre y cuándo va a comenzar qué. Un DNI. ¿Me hace falta poner una marca para el DNI? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque es una Definida. definida. Si es definida, pongo un para, ¿sí? Recorro tantas posiciones como esté definido. En este caso son 8 caracteres de tipo dígito numérico. Recorro los 8, llego hasta el final, o sea, me prepararía en el primer carácter distinto dígito numérico, por ejemplo, cuando termine de procesar, o podría llegar al fin de la secuencia, en este ejemplo. Todo eso que estamos charlando viene del problema. El problema les tiene que mostrar a ustedes el formato de la secuencia, cómo estaría un ejemplo, para que ustedes se ubiquen y puedan procesar las subsecuencias que hay dentro de la secuencia principal. Insisto, quiero ser repetitivo, así queda bien claro. La subsecuencia va a estar siempre planteada o definida en el problema. No existen porque sí. Lo mismo que les dije hoy, si acá yo quisiera contar cuántos caracteres numéricos hay, ¿me sirve el concepto de DNI o no? No, porque yo lo que tengo que buscar es uno por uno, me aparece un número, cuento. El dígito numérico. No me interesa si son DNI, son número de calle o altura de una calle, fecha de nacimiento, no me interesa. Mientras aparezca un dígito numérico, cuento. Entonces, el problema dice una cosa y ustedes ahí identifican el contenido o analizan cómo lo van a procesar. En este caso le dije, cuéntenme cuántos DNI hay, entonces ustedes van a saber que cuando encuentren 8 dígitos numéricos consecutivos, es un DNI. Por ejemplo. ¿Ah? ¿Alguien tiene dudas con esto que estoy planteando? Sí. Yo, no entendí bien si en la pura yo no tengo marca de fin o yo no sé cuál es la marca de fin. En las puras normalmente, las puras vos vas a tener un carácter que forme parte del conjunto que en la definición del problema te plantearon que es el fin de esa secuencia o subsecuencia. Que no se toma en cuenta. La pura sí. Por ejemplo, La pura sí se toma en cuenta, la impura no. Por ejemplo, usted dijo, las
palabras que terminen con Z. En vez de las palabras que terminen con Z. No, por ejemplo, si... A ver, ¿qué sería una pura? No, salvo que yo haya guardado todos los nombres de personas, todos los nombres o nombres y apellidos, todos los apellidos terminan en la letra Z. Entonces vos sabés que ahí no hace falta poner guión. Si todos los nombres terminaran con Z, no importa cuál sea, ¿necesito un guión o no? No, porque No. no son iguales. No, porque ahí sería una... Esto no me haría falta. Y esto tampoco. Porque sé que siempre terminan todos en Z. Si todos los apellidos terminan en Z, para mí eso es una subsecuencia pura, indefinida. Pues no sé cómo termina, pero sé que cuando aparece una Z terminó. Eso sería una pura. Pero ¿qué pasa? La Z forma parte del apellido. Son todos los Rodríguez, los Pérez. ¿Sí? Entonces, que le O sea, incluye tratable. en Exacto, la pura es, hay un carácter final, pero forma parte de la subsecuencia. y en la impura sería lo En la contrario. impura, por ejemplo, Se deja de lado. o acá nomás, fíjate en este Claro. caso. La impura sería eso. El nombre termina cuando aparece el guión. Claro. Eso sería in. Ahí está. ¿Entiendes? Porque no, esto ya no es parte del nombre. ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna otra pregunta que quieren hacer? Para aclarar entonces, cuando es pura, pongo Z, por ejemplo, como dije, Sí. termina con Z, se trata de ser La Z es parte de la subsecuencia. Sería como último, sería el último Y se trata. Exacto. Se cuenta, hace lo que vos tengas que hacer, se hace. En cambio acá, por ejemplo, esto podríamos decir, no, eso sí pertenece, no pertenece nada. O sea, el nombre termina acá. Acá. Sea lo que sea el nombre, ¿no es cierto? Acá aparece la palabra nombre nada más, que parecería que siempre es lo mismo. Pero tu indicador define Ahí está. ese guión no forma parte del nombre, por más que esté pegado al nombre, no forma parte. Y lo que te está marcando a vos que eso es un indicador de fin. Ojo. Es parte de la definición todo lo que estamos haciendo. La subsecuencia está planteada de acuerdo a la definición del problema. Esto acá parece una marca, indica que es una marca, lo mismo que hablamos hoy con las palabras. Si yo por definición digo que la palabra termina en un espacio en blanco, ese es un carácter que no pertenece a la palabra, que indica el fin. Siempre es definición del problema. No planteen como que las cosas son así siempre, no. A menos que, por ejemplo, por más que sea un autor, el autor va a decir, no, el concepto de palabra es tal. Pero eso es para el autor, para ese libro, para esa persona. Yo puedo plantear otro problema, digo, palabra para mí es otra cosa. Entonces ustedes tienen que siempre meterse en el problema y trabajar con el contenido de la estructura en base a lo que indica el problema. No a una definición genérica que alguien inventó, eso no existe. Debe estar bien definido. ¿Está claro? Es para que ustedes queden así picándose. Cuando vengan a hacer la práctica ahora, ¿qué va a pasar? Van a encontrar van a decir, contar palabras. Ah, palabras. ¿Y qué es la palabra? Y si no está en el texto del problema, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Si no está bien planteado qué es una palabra. Indefinida. ¿Qué Clasificarla. ¿Qué hacen? Cuando no conocen cómo resolver. Pregunten. Profe, ¿qué es una palabra? Y Esteban o Nelson le decimos, la palabra es tal cosa y empieza así, termina así. ¿Está la definición clara? Sí. ¿Y usted procesa? De esa manera. En cambio está John Lin Wan en Shanghái haciendo la misma clase de algoritmo que ustedes y para ellos la palabra es otra cosa. ¿Se entiende? ¿Sí? O está, no sé, algún mexicano haciendo algoritmo de estructura de datos también y para ellos la palabra termina de otra manera o se la delimita de otra forma. O sea, a lo que voy es, dejen la mente abierta. Porque si no, cualquier pequeño cambio, cualquier pequeña desviación en una definición a ustedes lo va a perder, no van a saber para dónde salir disparando. Entonces se centran en lo que está planteado en el problema, no en lo que dijo fulano, mengano, o el libro de mengano, no le interesa. El problema le define a ustedes. A menos que estemos hablando de otras cuestiones, como qué es un archivo, qué es una secuencia, eso ya son definiciones genéricas.
Lo que estamos planteando acá es una cuestión de formato interno, o sea, cómo están dispuestas las cosas. Y ahí es donde eso se puede jugar con las definiciones, se puede variar, depende del profesor, depende del planteo, depende del problema. No así lo que vimos en la clase pasada. Una secuencia cumple determinadas características. Eso es para toda la secuencia. No es para lo que a mí se me ocurra, o a Nelson, o a Noelia, o a la profe Mirka. No. Eso es para todos por igual. Ahora, la subsecuencia sí es una cuestión del problema. No es una cuestión de que siempre sea de la misma forma. Entonces, si ustedes se presentan ante un trabajo práctico de que tengan que trabajar con secuencia de caracteres y les indique que hay que encontrar algo adentro, ¿sí? Eso que hay que encontrar o procesar debe estar bien definido en el planteo. Ya sea palabras, oraciones, párrafos, documentos, fecha de nacimiento, códigos que haya que encontrar, todo eso debe estar bien definido afuera. Entonces ustedes cuando procesen, busquen esas coincidencias o esas apariciones que necesitan para detectar algo. ¿Preguntas hasta ahí? Así como les dije que las subsecuencias también se las clasifica igual que a las secuencias, lo mismo pasa con las características. Toda subsecuencia debe tener un primer elemento. O sea que en la definición de la subsecuencia, cuando le dicen una palabra es un conjunto de caracteres distintos del blanco, ahí que le está diciendo, el primer carácter es el primer elemento distinto de Blanco. ese es el primer elemento. Después va a haber una relación de sucesión, o sea, va a ir uno como es físicamente, están uno al lado del otro, o sea que va a haber todos caracteres uno al lado del otro hasta que en algún momento termine. Y allá, obviamente, va a terminar cuando se caracterice, se defina cómo. Y ahí habíamos hablado de las palabras. ¿Cómo terminaban las palabras? Con un blanco. ¿Cómo terminaban las palabras? Con un punto. ¿Por qué? Porque era la última palabra de una oración. ¿Cómo podía terminar con el fin de secuencia? Porque no había oraciones. Solamente hay palabras. Entonces terminará con el fin de secuencia. O sea, hay que definir. ¿Cuándo comienza? ¿Sí? Si eso no va a ser la finitud, obviamente no va a ser infinita. Lo que puede ser es definida o indefinida. Eso hay que analizarlo también. Y por último esto, la existencia del último elemento. Si hablamos del DNI, ¿cuál sería el último elemento? El octavo dígito. ¿Seguro? ¿De acuerdo a la definición del ejemplo que vimos hoy, que era un DNI? 8 dígitos numéricos consecutivos. ¿Cuál sería el último elemento? El octavo. Octavo. Y para la palabra, ¿cuál es el último elemento? Por ejemplo, de acuerdo a la definición que vimos hoy. Un blanco o algún elemento que sea el fin de la secuencia o de una subsecuencia que la contiene. Y el fin de la oración, o el inicio, perdón, era algo distinto de blanco y termina en un punto. Siempre busquen eso porque es necesario para ustedes, con esto que está acá, definían que la estructura que iban a usar, ¿se acuerdan o no? Si era definida, ¿qué usaban? Para. Por ejemplo, si era indefinida pura, repetir. Y si era definida impura, Y mientras. esto, acuérdense que son consejos, mejores o buenas prácticas. No quiere decir que las definieron las pueden trabajar en movimiento. Nadie dice eso. Lo único que estamos planteando es que serían las estructuras ideales para esa definición, para esa clasificación. Entonces, se las clasifica a las subsecuencias y deben cumplir las mismas características que la secuencia. Es un subconjunto de la secuencia principal. Por ende, se las clasifica de la misma forma y deben cumplir las mismas características. Entonces, siempre así. Y en toda estructura secuencial que vayan a procesar, ¿sí? Estas cosas se repiten. Cuando veamos listas, o por ejemplo, antes de listas vemos archivos secuenciales. Pasa lo mismo. Cuando veamos listas lineales, también se las trata de manera secuencial y también hay esto. Esta característica es para toda estructura de tipo secuencial, o mejor dicho, con acceso secuencial a sus elementos. Esto se debe dar
Yo quiero procesar de manera secuencial. Un primer elemento, de ahí en más me va a llevar a los siguientes elementos, va a terminar en algún momento y debo saber cuándo para poder terminar el proceso. Todo ese, o sea, no solo acá, en cualquier estructura que se pueda trabajar secuencialmente, tiene que ver eso. Por ahora es muy temprano lo que les estoy diciendo porque no vieron más que esta además. Pero cuando vayamos viendo las otras yo se lo voy a recordar. Bien, un temita más y ya este sería la última parte de la clase. Existen relaciones entre sí, entre las subsecuencias. Hay dos tipos de relaciones. Una relación de enlace, o decir que las subsecuencias están enlazadas. ¿Sí? En este caso dice las subsecuencias están identificadas una a continuación de la otra. Para esto se debe definir principio y fin de cada una. Por ejemplo, en el caso anterior, las subsecuencias enlazadas serían el nombre, llega hasta acá está la marca, ¿no es cierto? Y ahí comienza ¿qué? El DNI. El DNI, hasta el octavo carácter. ¿Y ahí qué comenzaría? El nombre de nuevo. Hasta que llega la marca. Y ahí comienza otro DNI, hasta el octavo carácter. Y ahí comenzaría, bueno, otro nombre, y ahí termina la secuencia. Esto significa que la relación que existe entre las subsecuencias es de enlace, ¿tá? Una a continuación de la otra. El fin de una indica el Principio de la otra. principio de la otra. Excepto obviamente para esta, que no hay nada antes, y para esta. Sí, que ya termina. Salvo la primera y la última, el resto siempre hay una antes que terminó para indicar que comienza la nueva subsecuencia y cuando termina la subsecuencia hay una nueva, excepto obviamente en los extremos, que son los casos particulares. ¿Se entiende la relación que hay? Ustedes dirán, ¿para qué quiero saber esto yo? Lo tienen que saber para saber cómo la van a tratar. Y normalmente las subsecuencias enlazadas se procesan con estructuras repetitivas o iterativas, una a continuación de la otra. Por ejemplo, esta podría ser así, mientras el carácter sea distinto de guión, hacer. Acá harán algo, avanzarán, ¿no es cierto? Y después, por ejemplo, tendrían para, y que va desde 1 hasta 8, hacer. Acá harán algo, y acá tienen un para. Fíjense que acá traté la primera subsecuencia con esta condición y cuando termina esa hago un para porque son 8 caracteres consecutivos por definida. Entonces tengo dentro de mi estructura principal una estructura repetitiva y a continuación la otra para tratarlas enlazadas. Se las trata de esa manera. Se ponen estructuras repetitivas una a continuación de la otra. No se las anida. ¿Saben lo que es el anidamiento? Una dentro de la otra. Exactamente. Meter una estructura dentro de otra y van anidando. ¿Sí? Eso es para la que sigue. Para esta no hay que anidar nada. O sea, obviamente van a tener un mientras principal arriba, o una, normalmente como esto va a ser indefinido y puro en sus integrales, en la secuencia, van a tener un mientras no termine la secuencia, claro. Y dentro de eso van a ir tratando los nombres, DNI, dan la vuelta, nombre, DNI, dan la vuelta, nombre, DNI. De esa forma se las va a tratar. ¿Se entiende o no? ¿Dudas? Acuérdense. ¿Sí? ¿Qué pasa si ponen, como te dijo ahí, un asterisco en el medio de los otros? Bien, ahí te respondo lo que dije hoy. Vamos a suponer que no va a pasar. Porque si supongo eso, tendría que meter controles en el código. Y en realidad no solo puede aparecer un asterisco. Si yo lo dejo liberado, eso puede aparecer cualquier cosa. Entonces va a tener que controlar ¿qué? Lo que no sabe cuándo terminar de controlar, digamos. Entonces vamos a suponer que siempre las cosas están bien armadas, bien hechitas, hay 8 caracteres, no hay 7 ni 6. Porque si llega a ser, por ejemplo, si no, mío se parece una libreta de enrolamiento, una libreta cívica, claro, que era antes los 10 millones.
Mi viejo era 7 millones y pico, mi vieja es 5. ¿Y qué pasa con 8 si no son 8? En realidad, eso vamos a suponer que pasa con esos casos. Que hay un 0 acá. Y completamos el resto. Aquí dice. Ojo, no estoy tan viejo, lo le dije el otro día. Antes era así. Claro, la libreta de enrolamiento y la libreta así. 8 a 0. Los hombres la libreta de enrolamiento y la mujer la libreta así. Pero bueno, más allá de eso, acuérdense esto. En la práctica lo van a volver a ver. Cuando van a trabajar con subsecuencias enlazadas, existe esto. ¿Sí? Hay estructuras repetitivas o iterativas, o tratamiento o procesamiento, como quieran ver, pero uno a continuación de la otra. ¿Por qué? Porque es proceso el nombre, termino, proceso un DNI. Termino, proceso un nombre, y como esto se repite, nombre, DNI, nombre, DNI, nombre, DNI, yo necesito 2 nada más. Hago un par, ¿y qué hago después? Vuelvo a preguntar, ¿terminó la secuencia? No, hago otro par. Vuelvo a preguntar, esa es otra, ojo. Se supone que esto se repite y no va a aparecer solamente un nombre solo sin DNI. ¿Sí? También eso, si no se habría que controlar y otra vez volvemos a la mala formación de los datos. Se supone que si esto se da así, se repite así, y alguien definió que siempre es así. Siempre hay un nombre y un DNI, nombre, DNI, nombre, DNI, hasta que llega al final. ¿Se entiende, no es cierto? Por ahí no quiero ser confuso, nada más que la subsecuencia es, acuérdense, siempre depende del problema. Por eso esto, porque si no tendría que poner 24 parámetros para cada par, y no tiene mucho sentido. Se supone que esto se repite, nombre DNI, después se vuelve a repetir y así hasta que llega al final. Por eso tengo 2 estructuras nada más. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Después tengo estas, jerárquicas. O también algunos le suelen llamar jerarquizadas. No me suena muy bien jerarquizada a mí, pero bueno, aparece ese nombre, porque jerarquizada es, no sé, el concepto no me cierra mucho, pero una relación de jerarquía o subsecuencias jerárquicas sí, porque hay una relación de la secuencia principal, dentro de la secuencia principal una subsecuencia, dentro de esa otra, y así como hay una relación de inclusión o de pertenencia. ¿Está? Entonces, en este caso, dice las subsecuencias están identificadas a través de una relación de pertenencia o de inclusión, puede ser utilizada para definir jerarquías de subsecuencias. Por ejemplo, la relación que existe entre palabras y oraciones. Yo puedo definir que mi secuencia de caracteres está formada por oraciones y a su vez las oraciones formadas por palabras. ¿Qué estoy indicando ahí? ¿Hay palabras sueltas? No. Las palabras están dentro de una oración. Y siempre se van a formar de esa manera. Va a estar la secuencia principal compuesta por oraciones y las oraciones compuestas por palabras. Y lo debo procesar de esa manera. ¿Cómo se procesa? ¿Se ve acá o no? Acá tengo una oración y después acá tengo palabras. ¿Sí? Hola, buenos días o buenas tardes en este caso. Y acá termina mi oración. Y la estructura es así. Va a haber un punto que encapsula todo este montón de caracteres que a su vez está separado en palabras. O agrupado, perdón. Agrupados en palabras. Y a su vez esto se puede repetir, puede haber N oraciones, hasta que llega al fin de la secuencia. En este caso hay una sola oración. Lo que quiero que vean ahí es la relación entre esta subsecuencia y esta. Entonces hay una jerarquía. Ahí ya hay una cuestión de que una subsecuencia está incluida o pertenece a otra subsecuencia. Esa es la idea. No hay un enlace, termina una y empieza la otra, son totalmente independientes. La única relación que hay es la que donde termina una indica el inicio de la otra. Acá no. Acá lo que hay es, acá terminó, o sea, termina la palabra, pero terminó una palabra, terminó otra palabra, y termina esta palabra, y acá terminó otra subsecuencia, que es más grande que las palabras. Son pequeñas subsecuencias dentro
Exacto, entonces tengo la secuencia principal dividida en oraciones y a su vez las oraciones divididas en palabras. ¿Se entiende cómo es la relación? Gráficamente sería algo así. La secuencia principal está dividida en oraciones y a su vez la oración en palabras. Entonces la debo tratar de esa manera. Entonces para este caso voy a tener algo así. Mientras, no fin de secuencia, hacer. Acá adentro voy a tener mientras, B sea distinto del punto, hacer. Y acá adentro voy a tener mientras, B sea distinto de blanco y, en este caso pues puede haber dos fines de palabra, B sea distinto del punto también, porque es otro delimitador. En realidad no defino que haya comas separando palabras. Si tuviese que definir eso, lo tendría que agregar. Y otra vez entramos a la pelea de las definiciones más. Lo que quiero que vean es esta relación más que nada. Fíjense que hoy había una estructura y a continuación la otra, tal como están los datos. Una subsecuencia y a continuación la otra. En este caso, esta es la subsecuencia principal y esta es una subsecuencia que está contenida dentro de ella. Entonces, como está contenida, debo trabajar con una estructura dentro de la estructura de la oración. Esto es una relación de jerarquías y se hace anidamiento de estructura. El caso anterior era un mientras y otro mientras, o un mientras y un para lo de medir, pero era una estructura y afuera la otra, a continuación. Y eran totalmente independientes. Acuérdense, el enlace indica cuando termina una, comienza la otra. Y eso es un detalle que hay que tener en cuenta para controlar las estructuras que van a trabajar. Pero acá esta, como es una relación jerárquica de inclusión o pertenencia, debo trabajar de esa manera. Acciones más, acciones menos, es lo que ustedes deben respetar como estructura básica de tratamiento. El no fin de secuencia, el anterior también, como no lo puse. Y acá adentro, fíjense que va a tratar oraciones. Esto es para tratar oración y esto es para tratamiento de palabras. ¿Están durmiendo? Fíjense la forma de tratar. Así deben hacer siempre. Esta es una práctica una buena práctica y lo más recomendable para trabajar con subsecuencias que tienen una relación jerárquica entre sí. Hay anidamiento de estructura, así se denomina. Si no, es una estructura a continuación de la otra, por cada porción de datos que se identifiquen como subsecuencias. ¿Es diferente de qué? Después hay otro caso que por ahí va a ver en la práctica, el tema de los blancos. Es una lucha con los blancos, pero en una estructura de datos, de palabras bien formadas, no debiera haber más de un blanco separando palabras entre sí, pero en la práctica por ahí van a charlar un poquito sobre eso, muy probablemente, así que véanlo con los propios de práctica. Si consideran que el operador que creó la secuencia un día se durmió en la barra espaciadora así, le metió 200 blancos antes de la palabra, y bueno, hay que considerar que no hay uno que pueda haber más de un blanco separando palabras. Es raro, no debiera pasar eso. Y si considero que las cosas están bien formadas, con un solo avanzar, avanzo el blanco y me voy a la palabra siguiente. ¿Sí? Acuérdense, lo que estoy diciendo es algo como esto. O sea, yo puse un solo blanco separando palabras. Pero en algunos casos, en la vieja época, y me incluyo porque yo también era profe de práctica, podemos considerar que acá podría haber varios blancos. Eso ya es poco probable, pero bueno, véanlo con el profe de práctica si es que acá pueden considerar otra subsecuencia de blancos. Es raro, pero bueno, depende del profe de práctica y lo que quiera controlar o tener en cuenta. Eso no cambia nada en todo lo que vimos. Lo único que en vez de ser un solo carácter pueden ser más de uno.
Yo le digo, es raro que alguien se duerma sobre la barra espaciadora y le meta 10 blancos seguidos y después se acuerde de volver a escribir y no haya borrado los blancos para que quede bien. Pero bueno, pues es un error de edición. No quiero confundirlos, pero puede pasar en la práctica porque es un viejo hábito que teníamos los profes de práctica de considerar que acá, por las dudas, puede haber más de un blanco. Algunos profes de práctica lo siguen considerando así y otros profes de práctica directamente dicen, no, mira, hay un solo blanco y se terminó. Eso véanlo con ellos. De todas maneras, lo que quiero que les quede claro es cómo se identifican las subsecuencias. Una vez identificadas las subsecuencias, dependiendo del problema, ¿qué se debe hacer? Se las debe Clasificar. clasificar para saber qué se las clasifica. Para saber cómo la van a trabajar, con qué estructura la van a trabajar. Bueno. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, identifican la subsecuencia, saben cómo comienza, cuándo termina y la clasifican. En base a eso, ustedes saben después qué van a usar. Y después la otra cosa que tienen que detectar, ¿qué es? Lo último que vimos. Tratar el ¿Cómo último entre elemento. sí? ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Qué significa eso? ¿Qué tipo de relación hay? Si están enlazadas o Hay jerárquicas. una relación jerárquica. Si hay enlace, ¿qué tienen que hacer? Poner una estructura a continuación de la otra. Claro. ¿Qué estructura? Otra vez vuelvo para atrás. Depende de lo que hayan clasificado. Y si es jerárquica, Y si es jerárquica, Anidad. esta estructura, ¿sí? De anidamiento de las estructuras de control. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las palabras se van a procesar dentro del ámbito de la oración. Y si hubiese el concepto de párrafo que está compuesto por oración y a su vez por palabra, van a tener un mientras acá adentro que indique el fin del párrafo. Dentro del párrafo oraciones y dentro de las oraciones palabras. Todo eso depende de la definición. Lo único que ustedes tienen que saber es que tienen que anidar estructuras por la relación entre las subsecuencias. Y termino. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí. ¿Puedes explicar de vuelta cómo sabemos cuándo tenemos que utilizar una y la otra? ¿Y las enlazadas? Depende cómo te hayan definido la estructura. Acá, por ejemplo, yo te digo que, vamos a borrar esto para que no confunda. Digo que la estructura de la secuencia de texto está formada por oraciones y a su vez la oración está formada por palabras. Entonces, la relación que existe es la oración compuesta por palabras. Entonces voy a identificar cuándo hay una palabra. A la definición de palabra, que te la tienen que dar. Carácter distinto de blanco, que termina, ella comienza con un carácter distinto de blanco y termina con un blanco o un punto. una marca. Normalmente va a ser la marca de la subsecuencia que la contiene. Si la palabra está contenida por oraciones, ¿cuál es el otro delimitador de palabras posible? El fin de la oración. Por eso va a preguntar acá, por eso lo vamos a preguntar hoy. ¿Está? Siempre y cuando haya una relación de jerarquía. Porque si no hay relación de jerarquía, esto en realidad no está delimitando la palabra, pero no indica nada más. Si yo digo que hay palabras nomás ahí y termino en el fin de secuencia, ¿qué pasa? ¿Hay una relación de jerarquía? No. Porque vos lo único que tenés que hacer es identificar palabras. ¿Y cómo identificar las palabras? Otra vez, ¿cuándo comienza y cuándo termina? Y esto, y te lo tendrán que decir qué hacer. Porque en realidad, como no hay oraciones, esto es eso. Vos suponés que es una oración. Pero ¿y cómo lo tratás? Si no necesitas el concepto de oración, no lo necesitas procesar acá, ¿para qué te sirve el punto? Para nada. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Avanzar. No te haces, no lo contás, no haces nada. ¿Por qué? Porque vos solamente tenés palabras. Ahora, si yo te digo, considera las oraciones y a su vez quiero que hagas un promedio de palabras por oración, entonces, ¿qué tienes que hacer? Contar las palabras y contar las oraciones. O quiero que me guardes en una secuencia de salida todas las palabras en posición par de cada oración. ¿Cómo haces eso? Me voy a marzo. ¿De la estructura?
Me hierve la cabeza y ya la saca. Ahí me maté con la edad, ¿no? Demoración. ¿Qué tengo que hacer acá adentro cuando voy tratando las palabras? ¿Qué tendrías que hacer para saber si está en una par o impar? En un contador. Poner un contador y ver que... Exactamente, va contando. Acá contaste 1, esta es la primera palabra. Cuando das la vuelta, terminó la primera palabra. Vení acá, terminó la oración, no. Contás otro, esta era una oración par. Por ejemplo. Entonces trabajás con la oración par. Pero acá tendría que poner un condicional y algunas cositas más. Si no es par, que pase. Si es impar, que pase. Si es par, la guardás en la salida. Pero dentro de la oración, no en todas las pares. Porque hay oraciones que van a tener 5 palabras y otras van a tener 6 palabras. En la de 6 palabras, ¿cuántas vas a guardar en la salida? 3. Y en la de 5, 2. Pero vos cada vez que saliste de una oración, ¿qué tenés que volver a hacer? ¿Poner el contador a 0 de nuevo? Entonces ahí ya fíjate que tenés el concepto de oración y dentro de la oración palabras, y a su vez tenés que buscar las pares de cada oración. ¿Se entiende cómo lo tenés que mirar? Ahora yo te digo, todas las palabras en posición par. ¿O te interesa si hay oraciones, párrafos? ¿No? O buscas palabras. Primero, eso sí, tiene que quedar bien claro cuándo termina la palabra. Porque si no hay oraciones, no hay párrafos, no hay otro delimitador que no sea el espacio en blanco. O se supone que si hay una subsecuencia mayor que incluye la palabra, debiera estar definido cómo se delimita, porque a vos también la palabra va a terminar ahí. Por eso, todas esas definiciones tienen que estar bien planteadas en el escenario. Y si no están, ¿qué hay que hacer? Preguntar, no se olviden de preguntar. Todo, siempre pregunten, porque las cosas tienen que estar claras, si no, no van a saber hasta dónde disparar. ¿Por qué? Y la otra que suele pasar cuando no es claro el escenario o el problema, ¿qué pasa? Tienden a hacer lo que genéricamente hacen. ¿Qué significa? No, las palabras son siempre así, las oraciones son siempre así, siempre no siempre nada. Porque ahí cometen errores y empiezan a procesar como hicieron hace 3 meses atrás en un ejercicio, era así, entonces ahora debe ser lo mismo. No. ¿Quién dice que es lo mismo? Pero el profesor no te dice el dato a propósito. En realidad, puede pasar que lo haya omitido o puede ser que no lo haya puesto para que ustedes se den cuenta o pregunten. O la otra que suelen pasar con algunos profes, les permiten hacer supuestos. Entonces ustedes, como no está escrito, y si en el examen, por ejemplo, no le dejan preguntar nada, ¿qué hacen? Supuestos. Supongo que la formación es así, termina así, termina así. Considero esto, como no está explícito en el enunciado del problema, hacen supuestos. Y en base a ese supuesto, hacen la solución. Porque no pueden hacer una solución genérica para cualquier cosa. En pocas palabras, te obligan a pensar. Y normalmente para eso estamos para usar el cerebruto. ¿Sí? Todos tenemos que usar el cerebruto y aprender. Así lo vamos haciendo menos cerebruto y más ser inteligente. ¿Sí? Nada. Esto es una cuestión, acuérdense. La idea de subsecuencia es algo que aparece en algún momento porque nos definieron que hay un conjunto de elementos que se comportan de una determinada manera o está dispuesto de una determinada manera. Y punto. Para el siguiente problema será otro. Lo único que sí es igual entre todos los problemas es que existe la estructura de secuencia de datos elementales que va a iniciar con un primer elemento, que va a tener un fin de secuencia y se debe procesar de manera secuencial. Eso indica que hay que entrar en un elemento y recorrer uno por uno. Lo que pasa adentro va a depender del problema. No siempre partan de la base de que no siempre es igual, a menos que haya algo estándar. ¿Qué significa algo estándar? Algo aprobado, estandarizado y definido para todos por igual. Eso sí, ya se respeta de esa manera. Pero de estas cosas no, esto depende del escenario, depende de cómo yo haya definido. Si a mí se me ocurre decir todas las palabras terminan con un signo de admiración, y listo, yo lo hice así. Encima, yo armé la estructura así y yo hice que todas las palabras terminen con un signo de admiración. ¿Cómo la van a procesar a la palabra? ¿Esperando el espacio en blanco? No, porque las palabras no terminan en un espacio en blanco. Yo, a propósito, hice una estructura que de todas las palabras terminan con un signo de admiración. Porque a mí se me ocurrió. Entonces, si ustedes procesan como creen que normalmente se procesa una palabra, ¿qué van a hacer? Macana. Eso es lo que van a hacer.
¿Sí? Entonces, ¿qué ejemplo me mandé? ¿Se dieron cuenta? Si yo creé la secuencia de una forma y le digo que la procesen, ustedes van a ir a procesarla como la procesaban de otra manera, o antes, o hace 3 ejercicios atrás, ¿no? Ojo con eso. Ahí es donde tienen que enfocarse. ¿Cómo está hecha la secuencia? En base a eso, van a trabajar. Bien, espero que haya sido fructífera la charla, que hayan aprendido la idea de la subsecuencia. Si no tienen preguntas, le vamos a la asistencia. Normalmente cuando llegamos a este punto nadie tiene preguntas. Así que, vamos a asistencia. Profe, cuando tenés que guardar en la salida, ¿cómo es? ¿Cómo guardo yo un dato en la salida? Y eso lo vimos en la clase pasada, hay que Claro, utilizar el verbo escribir para guardar en la salida. En la práctica lo van a hacer. En la práctica pueden crear secuencias auxiliares o pueden crear una secuencia de salida con un determinado formato. Todo eso aparece y cuando tenés que crear una secuencia lo que vas haciendo es escribiendo sobre la Listo. ¿Sí? Eso charlamos en la clase pasada y en la práctica lo van a resolver. Seguramente, si cualquier duda, me consulten en la próxima. Listo, profe.